Muchas gracias por estar ahora con nosotros. Tenemos este acopio de voces ponderadas que escucharemos el tema y el tratamiento que darán a algo que nos interesa muchísimo a todos los involucrados en el mundo del arte, que son los museos y galerías en tiempos de la pandemia. El recorte del 75% del presupuesto en cultura, y esto hará peligrar mucha de la riqueza patrimonial que conforma la identidad de nuestra nación. Revisar estos temas son los que nos dan identidad y los que nos permiten llamarnos mexicanos. Esta reducción no solo golpea a los gastos generales, sino a los gastos de operación, a los gastos operativos. Retirar estos dineros a los gastos operativos es muy arriesgado en el caso de museos, ciertos centros culturales, la función de las zonas arqueológicas. Se dice que no van a despedir personal, por lo que se oculta es que no van a contratar al personal especializado que ronda en todos los círculos culturales. Se contrata temporalmente a curadores a mano especializada en el ámbito de la restauración, de la movilización de piezas de arte, de la creación de catálogos, de los seguros, de los fumigadores especializados, de los custodios de las zonas arqueológicas. Al no contar con los fumigadores, por ejemplo, especializados del control de plagas, muchas de las colecciones del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, hechas de madera estofada o de caña estucada, empezarán a crear microorganismos y serán atacadas por una serie de insectos que poco a poco irán mermando y aniquilando su estructura. De la misma manera ocurre con los custodios que custodian las zonas arqueológicas y al no estar ellos atentos a las visitas sistemáticas de los turistas o de los interesados, podremos ir viendo cómo estas pequeñas piezas de las zonas arqueológicas serán retiradas de la zona a manera de recuerdo. Y así vamos desmontando e iremos viendo cómo estos lugares se irán desmontando poco a poco por los visitantes hasta convertirlos en zonas muertas sin ninguna referencia histórico-cultural. Esto abona a ir perdiendo identidad, que es parte del tejido social, que al diseñar su descomposición permite la intromisión de cualquier ideología o de cualquier penetración ideológica, pues el espacio está ya creado para la recepción de nuevas ideas y de nuevas culturas. Por eso estamos intentando detener el que se desmantele la planta cultural de nuestro país. Lo que nos interesa es que sobreviva el patrimonio y siga siendo conservada toda la riqueza nacional junto con toda la ruta y los corredores de museos y galerías que promueven y difunden nuestra cultura mexicana. Por eso damos inicio a este foro de análisis y seguimiento sobre los procesos que han vivido varios museos y varias galerías frente a la reducción de presupuestos ante el periodo de pandemia y posteriormente durante el periodo de pospandemia y la no reactivación económica hacia este segmento. Damos la bienvenida a todos nuestros participantes y les damos las gracias por formar parte de este foro de análisis. Buenas noches. Buenas noches Gaby, buenas noches a nuestros invitados. Les voy a comentar quiénes son. Está Roxana Romero con nosotros, quien es museóloga, es curadora, es especialista en arte y comunicación. Se encuentra también con nosotros Dafne Cruz Porcini, quien es investigadora y profesora en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Es curadora y ha curado grandes exposiciones nacionales e internacionales. Se encuentra César Blanco, quien es productor, gestor cultural, escritor, orientado hacia la literatura y las artes plásticas, la música y el cine, quien también ha participado en diferentes exposiciones nacionales e internacionales. Se encuentra el director general de la galería, Hilario Galguera, quien pues, es un gran productor
representante de artistas nacionales e internacionales, especialista en artes plásticas, curador, investigador, y también se encuentra con nosotros el maestro Sergio Manuel Rivera, quien preside la Alianza de Museos Autónomos Mixtos de la Ciudad de México, a quien le voy a ceder la palabra para que nos diga cómo se encuentran los museos de la Ciudad de México en esta situación de cierre por la pandemia, cómo les ha golpeado y cuál es la situación que esperan ellos ahora que viene la pospandemia, si tenemos alguna alternativa, qué va a pasar con los programas para abrir los museos, en fin, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, gracias. Y es un honor estar aquí. Gracias por esta invitación. Yo considero que la situación de los museos está atravesada por tres factores fundamentales. Uno es la situación financiera. El segundo tiene que ver con la política cultural. Y el tercero tiene que ver finalmente con el comportamiento de los públicos. Entender cómo en estos tres niveles se interconectan una serie de problemáticas que los museos hemos estado viviendo no solamente desde este tema de la pandemia, sino incluso antes. Algunos problemas son de muchas décadas atrás, pero se han agudizado a raíz de la pandemia. Primero, los recortes presupuestales que hemos recibido los museos, y en el caso de los museos privados, pues el no tener ingresos, ¿no? Ese ha sido un problema enorme. Esto en cuanto al ámbito financiero. Segundo, los museos no tenemos un reconocimiento dentro de la ley como entidades que realmente aportan no solamente en términos de cultura, sino económica y políticamente al desarrollo de este país. Y en tercer lugar, quiero referirme al tema de los públicos. Si bien muchos de los museos desarrollamos ofertas online, es muy difícil para los museos posicionarse en medio de una oferta enorme, gigantesca, cuando tus públicos tampoco tienen, porque eso es efecto de nuestro sistema educativo al final, elementos para discriminar información que les puede ser útil y valiosa para sus vidas. Y la competencia, en este caso para los museos, pues es enorme, es monstruosa. O sea, nunca vas a tener el alcance que puede tener la industria del entretenimiento, porque para empezar no tenemos los recursos. Segundo, porque finalmente requieres que la gente tenga desde su formación primaria y secundaria y por supuesto desde la casa el interés por conocer los museos, por conocer su pasado, su presente y cómo diseñar un mejor futuro para todos, que ese es finalmente, creo yo, el cometido que tienen nuestros espacios. Gracias. Muy bien, pues seguimos. Ahora tendremos una primera ronda de participaciones. Le voy a hacer la palabra a la maestra Roxana Romero, quien pues nos va a dar su punto de vista. Has tenido, Roxana, el privilegio de trabajar en diferentes instituciones y también como trabajadora o como tu propia empresa, llamando tu propia empresa, tus propias producciones. Y creo que tu punto de vista nos diría mucho acerca de cuál es la situación que priva en este momento a la hora de que participamos de estas exposiciones o a la hora de que trabajamos en las instituciones culturales. Gracias. Muchas gracias, gracias por invitarme. Sí, justamente estamos viviendo una situación muy crítica en cultura en México. Es cierto que la cultura ha sido uno de los sectores más lastimados en décadas, en muchos sexenios atrás, en los que ha sido totalmente abandonada y ha seguido teniendo estos recortes presupuestales que son sistemáticos, permanentes y constantes. Esto ha impedido que el sector cultural realmente pueda no solo
sanear muchas de las heridas que ha cargado a lo largo de estas décadas, sino que fundamentalmente en estos últimos meses, aunado con la pandemia, pues evidentemente la problemática se ha profundizado. Tenemos un recorte muy alto al sector cultural, que ya estaba de por sí muy, muy lastimado, que se suma muchísimo al maltrato sistemático y permanente también a los actores culturales. No hay un diálogo con los actores culturales. Los actores culturales han solicitado de muchas vías, a través de muchas vías y de muchas formas, establecer diálogo, externar y transmitir sus preocupaciones. Y estas preocupaciones, estas inquietudes no han sido ni resueltas, ni atendidas, ni escuchadas. Más allá de que son preocupaciones que, por supuesto, son legítimas y válidas, son focos rojos que se están encendiendo y son preocupaciones que tenemos todos los que nos dedicamos al sector cultural. Pero más allá, esto se junta precisamente con esta precariedad en contrataciones y laboral, ¿no? Tanto en el sector privado como en el sector público, ¿no? En el sector público hay circunstancias que deberían de estar formando parte de la agenda de resolución política, temas como contratos dignos de trabajo, como resolución de capítulos 3000, como el outsourcing, que ahora se menciona que vamos a terminar con el outsourcing. Pues el outsourcing, la forma de contratación básica de los museos públicos, ¿no? Y sobre todo también los tabuladores. El sector cultural tiene los tabuladores más bajos de todas las secretarías que existen en el gobierno federal. Los trabajadores de cultura tienen los tabuladores más bajos en sueldos. Se suman muchísimas cicatrices, pues, que están y siguen abiertas. Y sí, hay que empezar a entablar, en principio, un diálogo con los agentes culturales, que son los que están al final del día sacando las exposiciones sin dinero, negociando con instituciones internacionales, préstamos, descuentos, incluso hasta cuestiones burocráticas, ¿no? Entonces, creo que aunado a la revisión, por supuesto, y a la transparencia de los usos de recursos, es importante restaurar este diálogo con los agentes culturales, escucharlos a ellos, que están al final resolviendo en la operatividad lo que no se está resolviendo en la política. Pues muy bien, tus comentarios muy precisos, muy acertados. Y solamente para abundar con datos sobre esto que mencionas, de 2004 a 2012 se logró triplicar el presupuesto de cultura, y no por los proyectos que mandaba el Ejecutivo, sino gracias a la labor del Poder Legislativo. En ese sentido, de 2012 a 2019, lo que hemos tenido es un decremento drástico. El 2012 cerró con 18,000 millones autorizados. Ahora tenemos 13,000 millones autorizados, cuando el dólar está a casi 21 pesos y el dólar en 2012 estaba a 12 pesos. Entonces son como 36,000 millones a precios reales, y es con lo que estamos trabajando. Entonces, pues eso nos da cuenta del drástico recorte, más los recortes que estamos mencionando del 75% en algunas de las partidas. Me gustaría muchísimo ahora que nos diera su punto de vista César Blanco, para que nos diga cuál es la problemática que tienen los jóvenes, estos profesionales de la cultura, a la hora de que se van integrando tanto en los museos privados, museos públicos o en diferentes proyectos de producción cultural. Muchas gracias, Arturo. Y gracias a Gabriela también por la invitación. Un placer estar aquí. Y bueno, esa es una excelente pregunta. La verdad es que es una de las problemáticas principales del ámbito cultural. Normalmente existe este estigma, no solo para los artistas, cuando uno es joven y se quiere dedicar a estas cosas, que típico, la familia te dice que no te dediques a eso, que de eso no vas a vivir, etcétera, etcétera. Pero realmente esa problemática que sí existe se aplica no solo ya a los que crean arte, sino a todos aquellos que se relacionan dentro del mundo
artístico y cultural en México, desde los custodios que cuidan las obras, los administradores, los diseñadores, las personas que se dedican a hacer publicaciones, las personas que hacen mediación, que explican, etcétera, etcétera. Y algo que pasa mucho es que cuando una persona acaba de salir de la carrera y se quiere dedicar al ámbito, normalmente no tiene tanta experiencia, y entonces uno encuentra cualquier trabajo dentro del ámbito, no es tan bien remunerado, y uno pensaría que esa situación va mejorando con el tiempo, pero la verdad es que no es así. Existe con la pandemia ahora la problemática de que no se sabe, y es una duda y una cuestión que muy bien se puede discutir, no se sabe exactamente qué se tiene qué tiene que pasar con los museos. Hay algunas personas que quieren que se abran, porque obviamente la demanda existe, ¿no? Uno quiere ver obras, uno quiere entretenerse, pero por otro lado, dentro de los museos no existen las circunstancias, sobre todo con los trabajadores, para que esos museos sigan funcionando. Por ejemplo, a pesar de que los museos y las instituciones dedicadas al arte digan que hay controles de temperatura, que se les está dando gel, etcétera, etcétera, la verdad es que el riesgo de recibir visitas está ahí, y los trabajadores y las personas que están atendiendo a esos visitantes están en riesgo, lo cual no estaría a lo mejor tan mal, pero la verdad es que esas personas no se les paga bien, no tienen seguro social, por ejemplo, no tienen prestaciones, y esto afecta sobre todo a los jóvenes, pero realmente afecta a la comunidad completa. Mi trabajo reciente está enfocado a las condiciones laborales de las personas que trabajan en museos, pero también en el ámbito artístico en general. Y la verdad es que he escuchado que muchas personas, aún personas dedicadas al entretenimiento, personas que trabajan en circos, personas que trabajan en museos y en cualquier ámbito cultural y artístico, la situación es realmente lamentable. La verdad es que es muy curioso cómo en la política pequeñas decisiones pueden tener una repercusión tan alta. Eh, Uno de los ejemplos que más me gusta dar es que en el arte moderno mexicano se demuestra cómo desde la política se pueden tomar pequeñas acciones que terminan teniendo un efecto internacional, un apogeo a las artes, porque el talento, la pasión, las personas, los mexicanos que quieren hacer cosas, que trabajan en el arte, están ahí. Realmente solo necesitan las circunstancias propicias. Y bueno, de esto se puede hablar mucho. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, César. Gracias. En el ámbito de las diferentes curadurías, de las diferentes grandes producciones, pues la proyección del arte mexicano, las curadurías internacionales han sido pues mucho de lo que se habla mejor del país. En ese sentido, se han hecho grandes aportaciones tanto en curadurías en Estados Unidos como en México, o se han traído de México o de México se mandan para otros países, y gracias a eso, bueno, pues tuvimos un resurgimiento del arte mexicano en los últimos años, y en ese sentido, Dafne Cruz Porcini tuvo o ha tenido una labor importante, tanto en el ámbito curatorial como en el ámbito de la investigación, como en el ámbito académico. ¿Nos podrías decir, Dafne, qué cosas cambiaron en los últimos tiempos, que parecía que íbamos tan bien y de repente esto cambió drásticamente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Arturo, sobre todo por la amable invitación que me hiciste para participar en este foro, y sobre todo reconociendo también tu labor como promotor y agente cultural, que eso también es algo muy importante, contar con todos estos agentes culturales dispuestos, comprometidos, también a poder ver otras posibilidades dentro de la cultura como un derecho, ¿no? Y como respondiendo a tu pregunta y también viendo también cómo está pasando esta situación en crisis, como bien lo dijo Sergio y lo dijo Roxana y César, la crisis que estamos atravesando y cómo podemos conciliar eso, pues bueno, yo también creo que hay una
Antes había, no creo que se tenía que fortalecer como la red de museos que ya existía y por eso sacar también los proyectos adelante. Ahora lo que veo es una precarización de los cuadros de profesionales de la cultura en general y eso también ha imposibilitado a elaborar como esta serie de alianzas estratégicas, digamos, en este caso con los museos de Estados Unidos o de Latinoamérica o de Europa, incluso ausencia también de una política cultural y también de una diplomacia cultural, digamos que también está un poco en el aire ese concepto, pero no se ha ejercido, digamos, en los últimos años. Pues sí, yo creo que también tengo que pensar en esta serie de alianzas estratégicas entre curadores, gestores culturales, promotores y entre museos, que es algo como muy importante y por eso se habían logrado concretar ciertos proyectos internacionales. Ahora me da como mucha pena ver que generalmente ahora los apoyos van dirigidos así como a otro tipo de proyectos, digamos, en este caso, en lugar de fortalecer, ¿no? Digamos, la red de museos existentes, que ya era muy funcional, bueno, digamos, también con sus carencias y con sus aspectos muy precarios, pues bueno, en lugar de fortalecer eso, se han ido los presupuestos de la cultura para otras cosas, tal vez elefantes blancos que ahorita no necesitamos. Y necesitamos que fortalecer nuestras políticas de museos y también al mismo tiempo nuestras relaciones, la manera en que cómo nos vemos hacia el exterior y eso creo que también podría ayudar mucho también en ese sentido a fortalecer el sector cultural, ¿no? Y sobre todo también poniéndonos al parejo como con las instituciones culturales de otros países. Eso creo que también es muy importante. Ya lo decía Gaby al principio, también lo que nos define como mexicanos y creo que es algo que también que tenemos que pensar o no dejar de lado. Muchas gracias, Daphne. Muchas gracias por tu comentario, por tus valiosas apreciaciones. Aparte hay otro punto de vista por el cual también hemos invitado a nuestro otro participante, que es, que es el hecho de que el arte y la cultura tienen un valor y tienen un mercado y que ese valor y ese mercado se ha cuidado por otros países en la inversión que han tomado para sus museos, para sus investigaciones, para sus galerías y que eso tiene que ver también con cuidar la proyección de su cultura y de su arte en el mundo. En ese sentido, Hilario, nos acompaña Hilario Galguera, quien pues tiene una gran experiencia en los mercados nacionales e internacionales y también en lo que está pasando con el arte y el valor del arte mexicano. ¿En qué medida esta falta de inversión, esta falta de, esta precarización de la que nos están hablando, esta falta de inversión en las instituciones, esta falta de consideración por las galerías privadas va a afectar o está afectando el valor del arte mexicano, la proyección del arte mexicano? Hilario. Buenas noches. También muchas gracias por la invitación, Arturo. A todos ustedes, buenas noches. Muchas gracias es un honor realmente estar participando aquí con ustedes. Bueno, pues realmente tengo poco que agregar desde el punto, es decir, en el sentido de hacer más énfasis en la precarización de todo el sistema cultural, ¿no? Creo que eso está clarísimo, porque es una precarización no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista intelectual y político, ¿no? Hay una ausencia absoluta, pues, de liderazgo, de toma de decisiones, en fin, no realmente y lamentablemente, ahora sí creo que no hay absolutamente un solo punto positivo que se pudiera mencionar de lo que ha sucedido en la administración de la cultura en los últimos 2 años, ¿verdad? Esto que dices es preocupante, ¿verdad? Porque creo que cuando apenas en los últimos años, digamos, a partir del año, no sé, 2004, 2005, que se empezó a entender realmente cuál era el papel de las galerías dentro de todo este sistema cultural, ¿no? Y que se fue avanzando muy lentamente en los últimos 15 años, pues ahora otra vuelta ha sido totalmente, o sea, es un retroceso absoluto, ¿no? Nuevamente se ve a las galerías como una carga,
¿verdad? Como de alguna manera la versión negativa de lo que debe ser la cultura, ¿verdad? Durante mucho tiempo nosotros estuvimos, digamos, así como estigmatizados por el hecho de que se decía que todo lo que nosotros hacíamos era con afán de lucro, pero hablando de lucro en un sentido absolutamente peyorativo, sin entender que finalmente las galerías, ¿verdad? No estoy diciendo que sea el único componente de todo este gran sistema cultural, pero las galerías son una parte fundamental porque es de alguna manera el origen, ¿verdad? A partir del cual se crean todas las distintas formas de pensamiento y de expresión, en este caso, pues, en las artes plásticas. ¿Por qué? Porque la galería teóricamente es el lugar al que primero accede un creador, ¿verdad? O es el galero el que accede en un primer momento a estos creadores, son los que empiezan a identificar quiénes son aquellos que realmente están teniendo una propuesta interesante, una propuesta factible, una propuesta que agregue algo más al conocimiento, ¿verdad? Que definitivamente no es una labor ya de instituciones establecidas como los museos. Los museos, ¿sí? Se deben entender como ese, digamos, eh, recinto final, ¿verdad? Que es el que, al final de cuentas, sanciona, preserva y difunde la obra de estos creadores que empezaron, pues, en su estudio, pasaron por una galería que fue la que de alguna manera tuvo la obligación de hacer las conexiones con las instituciones, con los curadores, con los críticos, con los escritores, para difundir su obra y así llegar a una, bueno, pues a formar parte, pues, de todo el sistema cultural, ¿no? Pero esto tiene su base también en, en este sistema económico, en lo que tú estabas hablando, ¿no? Es decir, el valor de mercado, que más que un valor de mercado, en estos tiempos yo estaría hablando ya de un valor de supervivencia, ¿no? Porque lo que no se han dado cuenta es que los artistas, claro, por un lado, y a través de lo que se había generado en los últimos años con el Sistema Nacional de Creadores, bueno, pues podían acceder a una renta, a un apoyo mensual que les permitiera pues sobrevivir y pagar sus necesidades básicas, ¿no? Los artistas, por grandes o pequeños que sean, también pagan renta, también pagan el teléfono, también pagan colegiaturas, también van al mercado, ¿verdad? Y eso creo que es algo que no se ha considerado. Cuando vemos que las galerías de alguna manera son el primer eslabón de este sistema, ¿no? Y el que empieza a impulsarlos para que después ellos generen, a través de, por ejemplo, el Sistema Nacional de Creadores, otro tipo de ingresos, ¿no? Y esto, pues a mí me parece gravísimo porque al haber sido realmente desmantelado todo este sistema, ¿verdad? A partir pues de una política estatal absolutamente equivocada, pues no hay que producir. O sea, tú me preguntas cómo ha afectado en la producción, pues es que es imposible. Están todos los creadores, la mayoría de los creadores están en un proceso de supervivencia, ¿no? En donde tienen que pensar antes, ¿no? En cómo le van a hacer para pagar la renta, ¿verdad? Que en estar viendo si desarrollan un nuevo cuerpo de obra o si van a participar en el proyecto con algún curador o si tienen alguna invitación en alguna institución, que por supuesto no existe, ¿no? Muchas gracias, Hilario. Vamos a tener todavía otra ronda para Sí. que completes tu idea. Me gustaría ahora cederle la palabra a Gabriela Sodi. Primero que todo, darles las gracias, señoras, señores, por estar aquí. El sentido de esta reunión es exactamente lo que varios de ustedes comentaron. La toma de decisiones política nos queda muy lejana, pero nos impacta de lleno. Entonces, es una manera de decir, pues aquí estamos, si es que llegamos a la Cámara,
pues representaremos lo que nos interesa a nosotros, seremos interlocutores reales porque hemos también sufrido toda esta interlocución que es ficticia, que está sobrepuesta, que si no es religiosa, pues viene de otros ámbitos, que no comprende lo que nos está pasando, no comprende lo que cada uno de nosotros estamos sufriendo. Si es en el capítulo 3000, ¿qué hacemos con esta mano especializada que efectivamente siempre es contratada con el outsourcing y que de repente, bueno, pues ahora ya ni siquiera tenemos estos especialistas? ¿Qué vamos a hacer donde estamos escuchando de manera permanente que el arte y la cultura van a dar directamente dentro de los presupuestos de deporte, cuando pues bueno, sabemos que la segunda medalla más importante en México pues es la de ciencias y artes o artes y ciencias, porque es una ciencia blanda, lo que decía el Galero, que aporta más al saber, pues la creación de los artistas, de los creadores, esta parte que hemos estado trabajando de manera permanente con otros agentes culturales, el estatuto del artista, pues no lo podemos dejar en manos que no sean las de los creadores, los especialistas, el expertise del museo, el expertise del galero, que está siempre buscando cuáles son las propuestas o las narrativas superiores. Este es el sentido de unirnos, de juntarnos, ver en estas voces y decir, estos partidos que en este momento impulsan esta candidatura, no me impulsan a mí, impulsan una candidatura que tiene que ver y tiene que referirse al trabajo que muchos de ellos han hecho, que es formar las instituciones culturales que nos hemos dado todos los mexicanos. Y es el sentido de que en este momento nos escuchemos nosotros, si es que nosotros llegamos, ¿qué pudiéramos hacer de manera real y ser una interlocución real para nuestra comunidad? Muchas gracias por estar con nosotros. Te seguimos, Arturo. Gracias. Siguiendo ahora en recoger las diferentes propuestas, quisiéramos comentarles que hay dos puntos de la campaña que está presentando Gabriela Sodi que son fundamentales para compartir con ustedes. Uno es un proyecto de recuperación y de emergencia de parte del legislativo para poder estimular el empleo y la recuperación de los espacios culturales. En ese sentido, como poder autónomo y coadyuvante, tiene la facultad el Poder Legislativo de establecer un determinado recurso para un programa de esta naturaleza que evidentemente se llevaría a cabo por el Poder Ejecutivo. Y por otro lado también hay habrá un gran debate en la próxima legislatura, que es el de la reforma fiscal, para lo cual nuestra candidata está proponiendo un régimen fiscal para la cultura que pasará el potencial que tiene de tener una aportación del 3% en el PIB a una aportación del 9% en el PIB y en realidad integrarse a una gran esfera de servicios, lo cual representaría una transformación económica radical para nuestro país. En ese sentido, compartiendo estas alternativas, estas propuestas, ¿cuáles son las propuestas que cada uno de ustedes piensan que se podrían llevar a cabo, que pues, se podrían recoger en una agenda legislativa? Esa es una ronda que vamos a tomar ahora con las alternativas que nos da cada uno y tenemos 3 minutos para cada uno de ustedes. Comenzamos con Roxana. Roxana Romero, por favor. Pues sí, efectivamente es una agenda muy amplia. Si estamos hablando justamente de que muchos de los temas antes han sido abandonados y habría que irlos recuperando, y además frente a esto se han ido sumando otros temas, pues claramente la agenda política, la agenda económica, la agenda para restaurar un poquito el sector cultural, pues es muy amplia, ¿no? Pero un poco lo que es cierto y parte de lo que hemos visto en estas primeras intervenciones es que de verdad tenemos que empezar a atender estas cuestiones que ya empezaron a explotar como bombas, que tiene que ver con el proteger a nuestras instituciones culturales, ¿no? Necesitamos defender la institucionalidad del sector cultural. Tenemos instituciones
poderosas, autónomas, fuertes, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura, ¿no? Y hay que defender su institucionalidad, su autonomía artística, que también permitan, en esta noción de acceso a la cultura, permitan también fortalecer los lazos con las culturas y manifestaciones culturales internacionales. Nos estamos aislando. Por supuesto, la pandemia nos ha aislado, pero es verdad que hay una política cultural también muy sesgada, y es importante enriquecer nuestros museos con exposiciones internacionales, sacar nuestras exposiciones nacionales. Y en ese sentido también formará parte de esta protección de nuestras instituciones culturales. Y coincido con lo que comentaba hace unos momentos Dafne Cruz. Es importante, sobre todo, asegurar su operatividad. Ya tenemos suficientes museos, tenemos grandes instituciones, necesitamos asegurar su operatividad antes de abrir nuevas, porque no podemos seguir sumando proyectos, mucho menos proyectos faraónicos, si con lo que tenemos ahorita no podemos. ¿Qué pasa con los presupuestos regionales? Son inexistentes. La cultura está centralizada. Y el proyecto de Chapultepec, por un ejemplo, sigue generando este mismo sesgo, sigue siendo centralizado. Entonces, sí hay una agenda muy amplia, unas acciones muy contundentes que hay que hacer, pero hay que empezar con lo que tenemos más a la mano, que es lo que ya existe. Muy bien, muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Hablando también del factor que toman las galerías como como una industria cultural, como parte también de la red de museos y de espacios de exhibición. Hilario, ¿qué alternativas nos propones son las necesarias, las acciones que a ti te gustaría que tomara un poder legislativo autónomo que considera un proyecto de pospandemia, y qué es lo que se espera desde las galerías para apoyarles, para poderse recuperar después de esta gran crisis? Bueno, mira, en esto creo que sí tengo muy claro qué es lo que se necesita, ¿no? Desde luego, no se trata de pedir un apoyo, ¿no? En, digamos, en términos económicos, pues esto, desde luego, por parte del sector privado, creo que nosotros debemos tener la capacidad de resolverlo por nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, creo que el suelo no ha estado parejo, porque dentro del mismo ámbito de la cultura hay otros participantes, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, ¿no? La industria editorial, que tiene un tratamiento fiscal completamente distinto al de las galerías, y yo no veo que el mundo editorial tenga una primacía sobre las artes plásticas o sobre las artes escénicas o sobre la música. Finalmente creo que todos somos actores y todos, como decía yo hace un rato, a través de la producción de sus obras, ya sean libros, pinturas, esculturas, partituras, obras de teatro, etcétera, participamos en la creación de esta base cultural, ¿no? Y sin embargo, las galerías, ¿verdad? El tratamiento fiscal que se nos da es similar al de una cantina, ¿no? Con el respeto que me merecen las cantinas, ¿verdad? Y eso, pues obviamente porque también seguimos con esta idea de que nosotros estamos lucrando con algo, ¿no? Cuando que existen, por ejemplo, exenciones fiscales para empresas o negocios que efectivamente sí lucran con otras cosas, ¿no? Y que no participan, pues, de la creación de una base de pensamiento, ¿no? De una base cultural, ¿verdad? A mí sí me da, en esto, o sea, soy muy consciente porque he tenido yo la oportunidad de trabajar con otros países, ¿no? En distintos proyectos, en distintas cosas, con artistas de otras latitudes, ¿verdad? Y sí veo o sea, con mucha tristeza, ¿no? Cómo es exactamente la historia opuesta
¿no? En estos otros lugares, ¿no? Aquí, por ejemplo, empezamos con el cargo de un 16% al impuesto al valor agregado, más los impuestos de importación, y impuestos de exportación que también inciden en los creadores nacionales, ¿verdad? El impuesto sobre la renta tal como se está dado. Entonces, no solamente es que no recibamos nosotros un apoyo, sino que al contrario, se nos está fiscalizando. Es increíble, ¿no? Y es un dato curioso. Hace 3 semanas exactamente, recibí una visita del SAT en donde estaban consternados porque en las últimas 3 declaraciones mensuales me había yo declarado en ceros, ¿no? Pues realmente no supe ni qué contestarles, ¿no? Digo, es que es ridículo, llega realmente al punto de lo ridículo, ¿no? ¿Sí? Sí, y bueno, dentro de esto, si partimos de ahí, entiendo perfectamente bien cuál es el problema de los siguientes pasos, ¿no? Del sistema de museos, por ejemplo, del sistema de investigación. Es terrible, o sea, si no podemos empezar con eso que es tan simple, porque es un cambio de alguna manera en las leyes, ¿verdad? La obtención y la distribución de los recursos, pues ya es una tarea titánica para estas personas que realmente no tienen idea de, pues de cómo aplicar los recursos, ¿no? O las decisiones finalmente, empezando con las decisiones políticas, pues, ¿verdad? Muy bien, Hilario, muchas gracias. Muchas gracias por este punto de vista, sin duda alguna fundamental para la discusión del régimen fiscal para la cultura, sin duda. Entre el ámbito, digamos, académico, de desarrollo de propuestas, recuperación de la oferta de museos para el público en el momento en que está quedando, Dafne, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? Hubo también mucho movimiento de la comunidad de museos y de especialistas de museos, de directores, en foros en donde nos daban a conocer el impacto que ha tenido la pandemia, la situación que tienen los museos y por otro lado, incluso la necesidad de legislar a favor de los museos. ¿Cuáles son las alternativas que tú ves como investigadora, como especialista en estos temas, Dafne Cruz Porchin? Gracias de nuevo, Arturo. Pues bueno, yo creo que básicamente alternativas puede haber muchas y también creo que los tenemos que pensar en una dimensión mucho más amplia, tal como lo mencionó Hilario, sobre también la producción editorial, que eso también podría entrar como de este enorme rango de recuperar, sobre todo también aspectos del sector cultural. Pero yo lo vería como sobre todo también, porque también yo soy docente, ¿no? Y me preocupa mucho también el futuro, que el trabajo que puedan tener los alumnos egresados de distintas universidades, en este caso de la UNAM, alumnos muy bien preparados, profesionales de la cultura, pues que en el momento no encuentren como también ante esta precarización de los cuadros profesionales de cultura, que ellos no logren insertarse dentro del mercado laboral. Eso sería como una opción, tal vez pensar en profesionalizar también a todos estos agentes que van iniciando sus carreras, como bien lo dijo César. También profesionalizarlos y también encaminarlos, pero con mejores condiciones laborales. Entonces, en este sentido, yo pensaría que podría haber un gran apoyo, ¿no? A los trabajadores, a los creadores de la cultura, pero también a las industrias culturales. Eso sería como también un punto muy importante también, no nada más a los institucionales, sino también a los que se manejan de manera independiente. Eso sería como fundamental. Y bueno, y también debemos de pensar en el público. Yo creo que también eso es a todos los que hemos trabajado en museos, y ahora que también yo lo veo desde una perspectiva más académica, creo que no debemos de perder de vista a la gente que nos va a visitar a los museos, a los que también están interesados también en visitarlos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo en lo que hay que pensar, porque muchos museos precisamente generaban ingresos con su taquilla y con el cierre, pues ahí también les fue muy mal a varios museos públicos. Entonces creo que es una manera también como de difundir también quizás los acervos que tienen los museos de esta amplia red que tiene con cuenta la Ciudad de México y también, como lo dijo Roxana, también
pensando como no más allá de esta centralización museal, que de pronto también nada más nos concentramos en la Ciudad de México, pero todo lo que hay también en el interior de la República, pues es algo que también hay que tomar en cuenta y pues bueno, que si logramos como esta recuperación cultural, que también de alguna manera les toque a ellos y que también ellos tengan unas maneras de intervenir dentro de esta política cultural y sobre todo en esta recuperación post-pandemia, ¿no? Muchas gracias, Dafne, por tu punto de vista. Ahora, pues seguimos pensando en esa relación entre industrias culturales, servicios culturales, museos, investigación, curadurías. En ese sentido, la experiencia de César Blanco es muy joven, pero ha incursionado en todos estos ámbitos. ¿Qué nos puedes compartir, César? ¿Cuáles son las vías que tú crees podrían ayudar para poder establecer políticas más sanas? ¿Qué esperarías tú que se hiciera desde el Poder Legislativo o en coadyuvancia con el Poder Ejecutivo para que esto cambie? Muchas gracias de nuevo, Arturo. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. La principal, que creo que ha sido un gran error en las políticas públicas recientes, ha sido una gran distinción que hay entre las personas que tratan con el arte directamente y las personas que toman las decisiones desde las jerarquías institucionales y políticas. Los intereses son distintos, los enfoques y los presupuestos varían. Creo que la comunidad artística es muy fuerte en potencial, pero realmente necesita apoyos, y no me refiero necesariamente a apoyos económicos, sino, por ejemplo, fomentar el diálogo. Este es un muy buen ejemplo. Creo que eh, aquí estamos comprobando que mediante conversaciones se pueden llegar a escuchar a las personas, a saber las problemáticas y las circunstancias que están viviendo. Un ejemplo reciente fue esta propuesta que surgió de No Vivimos del Aplauso y MOCAM, de hacer un congreso nacional que apoyara en general el arte de todos los ámbitos, ¿no? O sea, podemos decir arte utilitario, el diseño, las artes audiovisuales, las artes vivas, escénicas, literatura, multimedia, arte digital, entre muchísimas otras que se pueden mencionar. Hubo diálogo con las autoridades y, como probablemente saben, al final se demostró que solo se les estaba dando a tole con el dedo, que no había realmente un diálogo real, o que aparentaban o fingían que había una conversación, que estaban escuchando a la comunidad, que los intentaban apoyar, pero al final se fomentó, digo, al final se demostró que realmente no había tal diálogo y solo era dejar que pasara el tiempo y que ninguna propuesta se llevara a cabo. La comunidad y los trabajadores, los artistas, tienen muchas ideas, quieren hacer muchas cosas, el arte está, como ya se mencionó en otros compañeros, hay arte de otras partes que se puede traer, también hay arte aquí que se puede llevar, los públicos están, México tiene los ojos muy abiertos, los oídos para escuchar, y estamos muy atentos a todas las decisiones que se toman y nos damos cuenta de que se están tomando malas decisiones o que se han tomado recientemente malas decisiones, malas gestiones. Y eso realmente es una cosa como de solo tener el gusto o la voluntad de escuchar a la comunidad. La comunidad quiere hablar, solo falta que sea escuchada. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tus amables consideraciones, tus conclusiones, César Blanco. Y ahora me gustaría preguntarle al maestro Sergio Manuel Rivera, pues la situación de los museos, esta alianza de los museos mixtos, autónomos mixtos, ya que pues vemos que hay museos que se están cerrando, el MACO está en crisis, hay varios espacios que, digamos, están esperando ver señales claras de parte del gobierno federal y parece que no se ha entendido cuál es la composición de los museos. Hay un principio constitucional que es
que forma parte del derecho al acceso a la cultura, los derechos culturales, que es la fracción 75 23 ñ, en donde lo que dice el artículo es que las políticas culturales tienen la posibilidad de que los sectores social y privado participen activamente en el diseño de las políticas culturales y en la creación de la cultura. Es un derecho constitucional porque solamente las tiranías le quitan la posibilidad a la sociedad civil de organizarse y de desarrollar su cultura conforme quiera. Entonces, este principio es el que está dentro de los públicos, dentro de los museos mixtos autónomos. Entonces, me gustaría que nos dijera qué alternativas han abordado y qué esperarían en el caso de que tengamos un legislativo que abriera la puerta para empezar a trabajar en favor de este principio constitucional. Muchísimas gracias, Arturo. Es una pregunta muy interesante. Y la voy a contextualizar en estos dos grandes conjuntos de propuestas. Por un lado, la recuperación de los espacios culturales, por el otro, la reforma fiscal especial para cultura. Yo creo que una de las cosas más terribles que nos ha pasado en estos últimos tiempos es que hemos visto, como ya lo han señalado, una pauperización del sector. Y esta pauperización se ha visualizado desde el punto de vista de las autoridades en la materia como la democratización, es decir, ser más democráticos desde este punto de vista significa pauperizar más a las instituciones culturales, como si eso no se hubiera hecho ya en el pasado lo suficiente, ¿no? Ahora es todavía más. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva o desde la perspectiva de los museos privados y los museos mixtos, e incluso me atrevería yo a decir de los museos públicos, buscaríamos a través de iniciativas que se generaran desde el Poder Legislativo? Obviamente, y creo que este es el principio fundamental, una política pública que considere lo transversal que somos las instituciones culturales, no solo en términos de que generamos cultura, sino que también somos importantes en términos de turismo, en términos económicos, en términos políticos. ¿Y por qué señalo la política? Porque a lo largo de muchos años, las instituciones culturales y en general el patrimonio cultural, llámese tangible o intangible, ha sido siempre un botín político, un objeto de presunción, pero nunca de atención. Y creo que eso es fundamental en este momento. Esa política pública tiene que partir de una modificación muy clara a la ley para que los presupuestos se distribuyan de otra forma, para que haya acceso a ese presupuesto, para que se comprometa el Estado mexicano a impulsar la educación cultural, artística, tecnológica y científica, ¿no? en las escuelas, y que finalmente los museos en ese sentido podamos pues formar una especie de alianza también con el sistema educativo. Que se establezcan claramente en esas propuestas de ley cómo podemos fomentar la producción de contenido por parte de estas instituciones, la adquisición de obra. ¿Hace cuánto que no se compra obra en un museo mexicano? Y que eso tiene que ver con las galerías, obviamente, ¿no? Y por supuesto la formación de cuadros que tienen que ver con la profesionalización y por supuesto la retribución económica que esto merece. Hay que fortalecer los programas de conservación, hay que fortalecer los programas de formación de públicos. Aquí creo que la visión que hemos tenido a lo largo de mucho tiempo es que nosotros hacemos cultura para los públicos. Perdón, no es así,
¿no? O sea, nosotros somos efecto de una sociedad. Tenemos que estar en diálogo permanente con la sociedad, pero si nosotros no tenemos cómo responderle a esa sociedad, es decir, si yo no tengo la forma de fabricar una exposición, es imposible que yo pueda mantenerme relevante frente a esa sociedad. Tenemos que comprometer recursos para la reestructura y modernización de nuestras instituciones. O sea, no es posible que llegues al museo y no hay papel de baño, no hay agua. El compañero que tiene que hacer la limpieza, pues la hace con agua puerca porque no les dan algún sanitizante o algún limpiador para pisos. Es impresionante la forma en que estamos trabajando en los museos en México. Tenemos que pensar, pues, que los museos existimos no por un capricho, no por el gusto de alguien, sino por una necesidad social. Y eso tiene que estar perfectamente claro en la ley. Y eso nos va a permitir clarificar la forma en que la participación de los recursos públicos y privados pueden hacerse claros y transparentes para los museos. Yo sí quiero una política fiscal que aliente la inversión privada, pero también que aliente la inversión pública. Yo quiero una política fiscal en donde la persona que tiene mucho dinero, estoy hablando de Carlos Slim, ¿no? por poner un ejemplo, o cualquier otro empresario que al invertir en cultura realmente tenga un beneficio, no solamente en términos de fiscales, sino también en términos de reconocimiento social. Yo no tengo ningún problema en ponerle el nombre de Carlos Slim a una sala en mi museo, siempre y cuando esa sala se mantiene en condiciones óptimas, con una colección increíble, con un compromiso muy claro de darle la mejor experiencia de visita a las personas que llegan a mi espacio. Creo que es muy importante que se involucren todos los actores que tienen que ver con los museos. Me refiero a Hacienda, me refiero a ciencia y tecnología, me refiero a turismo, me refiero también, por supuesto, a toda la política fiscal que tiene que ver con impuestos. Y yo sí creo que tiene que haber facilidades para que nuestras instituciones puedan continuar con sus proyectos independientemente de quién está en el poder. Es aburridísimo tener que trabajar cada sexenio para hacer un lobby y que puedas encontrar apoyo para tus proyectos. Yo estoy harto de hacer política para algo que constituye un derecho constitucional. Así es. Así es. Pues ese es el gran ámbito que tendremos también la discusión con un poder legislativo independiente, autónomo, que es el planteamiento de los derechos constitucionales y cómo las políticas culturales deben de someterse a esos derechos. Tenemos una intervención, me gustaría mucho que nos comentaras, Gabriela Sodi, tu punto de vista de esto que se ha planteado, por favor. Escuchando todas las voces, escuchando todas sus opiniones y sus puntos de vista muy valiosos, muy vividos y experimentados, pues les haremos llegar la plataforma cultural que hemos desarrollado y pedirles, porque no es una acción única. Aquí lo que dice Sergio está cansado, estamos cansados de llegar al legislativo y hacer el lobbying y a ver, déjame ver, y encontrarte con un documento que diga no se recibe ningún proyecto, ¿no? Bueno, estamos cansados ya de muchas cosas. Entonces, si en esta plataforma a nosotros nos falta algo que observar, a nosotros nos falta precisión en algunos puntos, a nosotros nos falta el enfoque de experiencia de cada uno de nosotros, por favor, abunden, denos su conocimiento, díganos cómo hacerle, para que podamos pues ir integrando una propuesta mucho más efectiva. Y también cansados de lo que decía César, ¿no? Nos invitaron a todos a esta reunión, Arturo y a mí no nos confirmaron, entonces
Entonces, a la hora de la hora nos andaban voceando, nos llamaron por teléfono, participen. No, pues no vamos a participar porque es una falta de organización completa, es una falta de respeto. Cuando semanas antes habíamos visto en las pantallas, por favor, empecemos a desmantelar a los colectivos que son de alguna manera, pues, otra simiente de expresión que está aquí en nuestro México, y que entonces los derechos culturales que se supone nos hemos dado todos, pues es un gran fiasco. Y yo creo que la verdad tendremos que redoblar estos esfuerzos y ver la embestida que se nos viene. Es muy claro lo que dijeron algunos de ustedes, nos preocupa mucho lo que ya tenemos y que no se va a cubrir. ¿Por qué? Porque las obras símbolo, estas grandes obras símbolo, que pues vienen de todo este foro, que sabemos de dónde son acarreadas, y que además no nada más son de relumbrón, porque además, pues lo único que van a hacer es cacarear un huevo que pertenece a otros discursos, que es el caso de todo el corredor de museos de Chapultepec y la estructura que no necesita Chapultepec tener una narrativa encima de la misma narrativa que ejerce Chapultepec. Entonces, yo creo que el estar cacareando huevos ajenos se los estamos permitiendo. Y en esta parte donde sí sabemos que todos estos recursos y todos estos dineros van a estas obras faraónicas, que son fundamentales que estos dineros regresen a los lugares donde nosotros los necesitamos, que son nuestros museos, que son nuestras colecciones, que son nuestros custodios, que son nuestras manos especializadas, y que sigamos teniendo los circuitos que han costado mucho, que estas instituciones, esta democracia que han costado mucho. Si yo pensaría que en la boleta pasada se hubieran dicho que verdaderamente era desmantelar las instituciones mexicanas y de un borrón quitar toda la democracia mexicana, pues no creo que hubieran obtenido los votos que obtuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte donde a nosotros nos es fundamental que estas instituciones que han costado vidas, porque no nada más han costado, ya ver la ocurrencia, ya ver, quítate, han costado vidas de muchos de los gestores culturales que lucharon por tener estas instituciones y estas instancias, pues de un plumazo y de un borrón. Sabemos todos los que estamos aquí que los edificios están yertos, están vacíos, están muertos, y hay 3, 4 gentes integradas en esos edificios que donde ya no son estas oficinas de la gestión cultural como la conocimos nosotros. Muchísimas gracias por permitirnos escuchar todas estas voces, todas estas que seguimos empujando nosotros hacia lo mismo, y hacerles llegar la propuesta que tenemos nosotros legislativa para que ustedes nos ayuden a abonar y hacer acrecentar y hacer más profesional esta propuesta. Y si no llegamos nosotros, pues meterla a la Cámara, ¿no? Insistir que esto entre a la Cámara. Muchas gracias. Te escuchamos, Arthur. Pues muchas gracias. Si tienen algo que decir, algo que agregar, en un minuto escucharemos un último planteamiento así de un minuto, que nos dijeran en unas cuantas palabras qué es lo que queda de este diálogo para cada uno de ustedes, y nosotros la idea es retomarlo, sí, sin duda alguna. Comenzamos. Dafne, ¿qué nos puedes decir? Bueno, pues sobre todo les agradezco también esta disposición para el diálogo, de tener como diferentes voces, como también poder construir comunidad cultural. Entonces creo que eso es como muy importante, la apertura al diálogo, y sobre todo de diferentes, proviniendo de distintos ámbitos. Entonces, mucha suerte y estaremos atentos a su plataforma cultural. Gracias, Gabriela. Gracias, Arturo. Se las enviamos a la brevedad para que la conozcan, la discutan. Y ahora le cedo la palabra a Hilario Galguera, que nos diga en un minuto sus diferentes impresiones y con qué se queda. ¿Con qué nos quedamos, Hilario? Lo que yo quería decir, perdón, era que lo que acaba de decir el maestro Sergio me parece fundamental. Es importantísimo que se entienda que no somos una entidad autónoma o, digamos, aislada, sino que formamos parte de un sistema mucho más complejo, ¿no? Que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el desarrollo completo de un país, ¿no? Y en función de esto, lo que yo quisiera decir es que mientras a la cultura se le siga tratando como un accesorio de lujo, estamos perdidos, porque eso es realmente no entender que la grandeza o la miseria de los pueblos o de las naciones
se da de acuerdo a está en función directa de la plataforma cultural que tienen, ¿sí? Y en estos momentos, lamentablemente, estamos nadando en un mar de miseria. A pesar de que México, históricamente, ha sido una plataforma de inspiración, no solamente para creadores mexicanos, sino para creadores de todo el mundo que han llegado a este país, han desarrollado aquí distintas formas de pensamiento, han creado cuerpos de obra verdaderamente sorprendentes, inspirados con la base cultural que nosotros tenemos, y con eso han logrado transformaciones fundamentales en distintas ramas del saber en todo el mundo. Ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso y no entendemos realmente, o sea, no han entendido. Perdón, creo que los que estamos aquí reunidos sí lo entendemos, pero los otros son los que no entienden esta situación, ¿no? La cultura no es un lujo. La cultura finalmente es la base a partir de la cual se escribe la historia, ¿no? Y eso de que en estos momentos estén tratando de resucitar la historia pasada, las glorias pasadas, para cubrir una carencia absoluta en estos momentos, me parece realmente un insulto a la inteligencia de todos nosotros, ¿no? Cuando lo que se debe estar construyendo es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Lo que interesa es hoy, para tener, pues, un mañana promisorio, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todos. Realmente es un honor estar al lado de ustedes, ¿verdad? Y pues esperamos que esto llegue a buen puerto, ¿verdad? No, el honor es nuestro, Hilario, también por contarte aquí como nuestro interlocutor también. Pues muchas gracias, Hilario, muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al maestro Sergio Manuel Rivera para que nos dé sus últimas apreciaciones, hasta un minuto, para que nos diga con qué nos quedamos en este diálogo. Muchas gracias, Arturo. De verdad, yo quiero dar las gracias a Gabriela por permitirnos estar participando de este diálogo tan fructífero. Darte las gracias a ti por la invitación. Yo quiero dejar, fui profesor también, entonces me gusta dejar tarea y creo que nuestro grupo tiene tarea. Nuestro grupo tiene que apostar por la construcción de un sistema cultural fuerte, de un sistema cultural contundente, que garantice el acceso a la cultura con visión de Estado y donde se respeten las diferentes identidades. Para eso es necesaria la descentralización. Y voy a poner un ejemplo muy, muy pequeñito. Recuerdo muy bien que la alcaldía de la ciudad de Denver, en Colorado, porque tuve contacto con ese proyecto de manera muy personal, fomentaba entre los museos y las diferentes instituciones culturales, compañías de teatro, danza y demás, un concurso público donde cada quien presentaba esos proyectos. Eran públicos, o sea, se publicaban y se hacían del conocimiento de toda la sociedad. Se votaban y a partir de eso se hacía una distribución de una bolsa que estaba destinada a esos proyectos culturales de una manera equitativa, de acuerdo con varios criterios: el tamaño de la organización, la dimensión del proyecto, el impacto del proyecto y demás. ¿Qué pasaría si empezáramos a dejar de lado la politiquería cultural e hiciéramos realmente política cultural en este país? Gracias de verdad por este tiempo. Un gran tema. Gracias por esta oportunidad. Y Arturo fue mi profesor, ustedes no lo saben, en la universidad. Y una de las cosas que aprendí de él fue tratar de ser siempre claros, ¿no? Ya sabemos que en la política no siempre se tiene que decir la verdad, pero sí se tienen que decir las cosas con claridad y con un compromiso social evidente. Muchas gracias de verdad por este espacio. Pues es una gran tarea que nos queda, construir una política cultural
una política cultural de Estado fundada en los derechos fundamentales, en los derechos culturales, el derecho al acceso a la cultura, la libertad creativa, la participación de los sectores social y privado. Se oye muy fácil, pero es una gran tarea. En ese sentido, César, ¿qué queda para generaciones como la tuya? ¿Qué esperas? Una última aclaración, una última reflexión, hasta un minuto. Muchas gracias, Arturo. Pues, la verdad, de nuevo agradecer la invitación a Gabriela, a Arturo. La verdad, me llevo mucha esperanza de que las cosas vayan a cambiar. Llama mucho la atención cómo cada vez que uno espera, bueno, al menos antes, uno esperaba cambios, no siempre son cambios positivos, pero con diálogos como estos, creo que la esperanza sobrevive, que al final pues es lo único. Para terminar, quisiera también dar, no encontré datos locales, pero un dato que ya compartía, ya adelantaba Arturo, es que de forma nacional, a la cultura se le da el 0.22% del presupuesto total. Sin embargo, produce el 3.1% del PIB nacional. Bueno, ese dato yo lo tengo del 2019, no tengo el último del 2020. Pues hay una como falla en esa concordancia, como que el arte y la cultura parece ser la vaquita que da y da leche, aunque no se le dé bien de comer. Otra cosa que me gustaría decir antes de retirarme es si se llega a la Cámara, agradecería muchísimo, no solo de forma personal, sino probablemente hablando por muchos mexicanos, el costo de los boletos a los museos cada año ha seguido subiendo y subiendo. Ahorita, por ejemplo, el Museo del Palacio de Bellas Artes está, creo, en 75 pesos el costo del boleto. Yo sé que el domingo es gratis, pero una familia que un día tenga el día libre entre semana, una familia de 3 hijos, el papá y la mamá que quiera ir, es imposible que se le pueda dar esta cultura que al final tendría que ser de todos los mexicanos a una familia como esa. Entonces, sería una de las cosas principales, además de todo lo que ya hablamos respecto a los propios trabajadores. Y bueno, muchísimas gracias. Esperamos que el diálogo continúe. Estoy abierto a recibir la plataforma y ya les haré llegar mis comentarios. Muchísimas gracias y que pasen una muy buena noche. Un placer hablar con todos ustedes. Muchas gracias, César. Pues, como bien dices, esto contradice el derecho al acceso a la cultura. Y bueno, pues a veces uno no logra conciliar sus historias, pero las autoridades culturales en turno ahora, pues antes eran especialistas en derechos culturales, entonces ya se les olvidó el derecho al acceso a la cultura y los derechos culturales. Roxana, ¿cuál sería un planteamiento final que nos hicieras desde tu ejercicio profesional, porque además eres una apasionada también como público, como ser pensante, intelectual? ¿Cuál sería tu planteamiento que nos permitiera cerrar para poder retomar aspectos fundamentales desde tu punto de vista? Pues me sumo al agradecimiento de esta invitación, de este foro, de este diálogo. Gabriel, Arturo, de verdad, muchas gracias. Necesitamos estos espacios. Es que es lo primero que estamos pidiendo todos, en realidad, antes de todas estas acciones y de todo esto que necesitamos y hemos apenas mencionado, porque evidentemente esto da para tener no solo muchas horas, sino muchos foros, ¿no? Pero es evidente que nosotros como parte del sector cultural, pues llevamos años dedicándonos a esto y seguiremos dedicándonos a esto, ¿no? Nuestro rol no es transitorio como muchos de los roles de quienes de pronto asumen un cargo político, y evidentemente es eso, un cargo político que no tiene ni antecedentes, ni futuro, ni trayectoria, y que pues su visión es muy corta, ¿no? En ese sentido, generar espacios de diálogo con los agentes culturales, que siempre hemos estado aquí, que siempre hemos estado justamente en espera de poder debatir, cuestionar, intercambiar ideas, es lo más importante, ¿no? En ese sentido,
sobre todo agradecer precisamente este espacio, que sean muchos más y más plurales, ¿no? Y pues eso, en principio nosotros no necesitamos sordos que gestionen la cultura y empezar por ahí, ¿no? Muchas gracias, Roxana, muchas gracias en este cierre. Pues es un gran reto también para Gabriela Sodi y para establecer estos diferentes foros, estos diferentes espacios en una legislatura que va a ser verdaderamente trascendente por el significado que puede tener para poder hacer que los cambios no vengan desde las ideas institucionales, sino desde la sociedad civil. Entonces, pues ese es el gran reto que estamos viendo, ese es el gran reto que ha asumido también Gabriela Sodi en su candidatura. No sé si quieres completar algo más, aportar algo más, Gabriela. Pues darle las gracias a que hayan asistido a esta pequeña convocatoria que hicimos para escucharnos todos, oír qué ha sucedido con los museos, dónde estamos en este momento parados con esta realidad. Hemos tenido muchos foros de manera transversal, hemos trabajado con grupos de turismo, hemos trabajado con muchos grupos de industria naranja, hemos trabajado con las voces de los colectivos, hemos estado escuchándonos. Hay algunos que no quieren escucharnos, hay algunos que sí quieren hacer propuestas. Estamos encontrándonos todos en esta diversa forma de intentar hacer algo mejor en este punto, ¿no? Intentar trabajar, por lo menos algunos sabemos qué es lo que falta en un ámbito, otros sabemos qué es lo que falta en otro ámbito, y si juntamos estas voluntades, pues alcanzaremos un poco de acciones afirmativas para este punto. Muchísimas gracias, Roxana, muchísimas gracias, César, muchísimas gracias, Hilario, muchísimas gracias, Sergio, Dafne, muchísimas gracias, Arturo, muchísimas gracias, y bueno, pues nada más decirles, no olvidar que este país también es nuestro y que esta ciudad también es nuestra. Y de repente, pues estamos dejando todo esto en otras manos. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues les estaremos informando cómo vamos caminando con esto. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, saludos. Gracias. Muchas Buenas gracias, noches. Roxana, te mando abrazos, hacía mucho que Gracias, no te veía. Roxana, gracias, Sergio. Gracias. Adiós, Arturo. Gracias. Adiós, Roxana. Adiós, César. Cuídense mucho. Gracias. Bye, adiós. Bye.